A continuación, la clausura de este sexto foro estará a cargo del doctor Carlos Gustavo Cano Sanz, economista y político colombiano, graduado de la Universidad de los Andes, con posgrados en Economía de la Universidad de Lancaster, en Gobierno y en Economía Internacional de Harvard, y en Alta Dirección Empresarial en el INALDE. Fue gerente de Fedearroz, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, presidente de la Caja Agraria y consultor del IICA. Fue ministro de Agricultura y actualmente es el codirector de la Junta Directiva del Banco de la República. Bienvenido, doctor Carlos Gustavo. Muy buenas tardes, distinguidas señoras, muy queridos amigos. De nuevo, mil gracias, doctor Marco Antonio Velilla, por su amable invitación a Complexus para cerrar esta jornada de reflexión. Quiero saludar también al doctor López y muy especialmente a Jorge Londoño, que celebro muchísimo que esté en la tarde de hoy conversando con nosotros y dando a conocer lo que ordinariamente, por más medios de comunicación que haya en el país, no conoce la opinión, no conoce el ciudadano común y corriente, puesto que los intereses muchas veces de los comunicadores no coinciden necesariamente con los intereses del ciudadano común, que quiere una información al día de todos los asuntos nacionales. De suerte que este evento, para hablar del tema y para reflexionar sobre el tema del crédito, de la función del financiamiento en el desarrollo, pues es parte de ese esfuerzo de comunicación. Esta mañana estuvieron aquí mis colegas César Vallejo, que es miembro del Consejo Directivo de la Corporación, y lo mismo que miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, y José Darío Uribe, y ellos tocaron temas atinentes a lo que obviamente representa el papel del financiamiento. Pero yo quiero, de verdad brevemente, porque ha sido una jornada larga, más que hacer una conferencia, hacer propicia la ocasión para presentar ante ustedes una vivencia, una experiencia, ¿por qué no? Un sesgo de las experiencias buenas y malas, de las frustraciones y satisfacciones que la vida le ha dado a uno de acuerdo a sus específicas experiencias. Hoy en día, como ustedes saben, pues me encuentro en la Junta Directiva del Banco Central, que de acuerdo con la Constitución es la autoridad cambiaria, la autoridad crediticia, la autoridad financiera, la autoridad monetaria del país. Pero esto suena, de verdad permítanme compartirlo con ustedes, y aquí hay un eminente jurista que conoce la Constitución como el que más, el doctor Velilla, desborda un poco la realidad. Y lo voy a decir de esta manera, porque nosotros solamente atendemos un lado quizá más fácil que el otro del espectro crediticio, del espectro del financiamiento, y me refiero al lado de la oferta. El Estado suele ser ofertista. Esa responsabilidad en el banco estrictamente no hace parte del gobierno, es independiente del gobierno, pero el gobierno tiene unas responsabilidades en lo regulatorio y en la supervisión del sistema financiero de la nación. Y digo yo que es más sencilla la parte normativa, la parte regulatoria, la parte creativa cuando se trata, por ejemplo, de diseñar líneas de crédito, que la demanda, que el acceso efectivo por parte de la población que requiere el crédito. De la misma manera en que el agua es el rey de los recursos naturales y que es el bien público esencial, más importante para la supervivencia, el crédito, paralelamente al agua, también es un bien en el siglo XXI, fundamental para la supervivencia. Yo diría que hace parte de los derechos humanos del hombre moderno. Y
la verdadera cobertura del crédito, así como la cobertura de agua potable, y se me ocurren esos dos indicadores, son la mejor muestra, no retórica, sino real, de cómo le puede llegar el Estado a la comunidad. Nosotros tenemos que reconocer que en esa tarea el Estado en general se queda muy corta. La cobertura del crédito es esencial para buscar la equidad en el desarrollo. El doctor Jorge Londoño estaba hablando de los desastres. Si es difícil en tiempos de normalidad llegarle a la gente con el crédito, que representa un instrumento para el aprovechamiento de las oportunidades, ¿cómo será de difícil hacerlo en una tragedia, cuando se pone a prueba la misma supervivencia y la misma validez del Estado? Con esta introducción simplemente quería yo decirles que con mi experiencia, no solamente en el banco, sino en las juntas directivas de algunos bancos comerciales, y alguna vez con mi experiencia hasta cierto punto tortuosa, pero muy satisfactoria, de haber sido presidente de la Caja Agraria por allá en el año 97, cuando tratamos de salvarla y ahorrarle a la nación un poco de esfuerzo que luego se rescató con la creación del Banco Agrario. Quiero mostrarles a ustedes que sobre todo cuando se trata de llegarle al pobre, uno se llena de dificultades. Miren ustedes, es fácil hacer una resolución, fácil mover una tasa de interés hacia arriba o hacia abajo. Obviamente, dentro de los dictámenes de la teoría monetaria, de la política monetaria, de la responsabilidad fundamental de velar por la estabilidad en el valor adquisitivo de la moneda. Eso no es tan difícil como es realmente hacer la arquitectura social para llegarle al que realmente necesita el crédito. No es tan difícil dictar esas normas y no es tan difícil mover los encajes. Uno tiene que discutir con los técnicos, con los mismos bancos, las herramientas están. Pero a nivel macro, a nivel central, uno ve que como que terminó la tarea. Y resulta que, como decía al principio, el Estado se queda en el ofertismo, ofrece, diseña una línea de crédito, establece las condiciones, porque los banqueros tienen que responder por el buen manejo y por la recuperación de las operaciones crediticias que se hagan. Y en el mundo moderno las cosas son más complejas, haciendo referencia pues al nombre de esta organización, Complexus. Eso sí que es complejo. Llegar hoy en día a las puertas de la banca para poder acceder a la cantidad de instrumentos que hay ofrecidos, pero eso depende de algo que no cubre la demanda y que en general no cubre la propia sociedad, que es organizar a esa demanda, que es educar al usuario, que es preparar a quien no ha tocado las puertas de un banco, que es mostrarle, por ejemplo, al campesino algo que yo siempre aprendí trabajando con ellos. El campesino no busca lo que no encuentra, por eso no llega a un banco, porque cree que el banco no es para él, no accede a una línea de crédito, porque eso es muy complejo. Y resulta que hay unos ejemplos, y quizá uno puede mencionar, porque son muchos los ejemplos buenos, que invitan a que el esfuerzo de trabajar desde el lado de la demanda se multiplique y se profundice. Si uno, con algún grado de preparación e instrucción, necesita un consultor o un experto, un contador, para hacerle la declaración de renta, o para acceder al mismo banco hay que contratar a una firma de consultores para que le haga a uno el estudio de factibilidad y los cálculos de rentabilidad y los flujos de caja y hacer todo el esfuerzo de banca de inversión. ¿Cómo será a un pequeño productor del campo que no ha tenido esa experiencia previa? Entonces el mensaje es que la sociedad tiene que moverse en conjunto con el Estado y con la cooperación nacional e internacional para trabajar en lo que yo llamaría la arquitectura social, la organización social de la producción.
No se trata de que la agricultura y las oportunidades de crédito solamente son viables para los grandes. Hoy en día son viables para las grandes ligas, pero las grandes ligas pueden estar constituidos de pequeños socios o de pequeños cooperados. Entonces se trata de buscar economías de escala naturalmente, pero hay que trabajar mucho desde la base, mucho desde la base. Y hay unas organizaciones no gubernamentales ejemplares que han logrado unos saltos, y en mi vida yo las ayudé a crecer algunas, las he visto trabajar a otras, donde se ha logrado un objetivo, un cometido fundamental en esto de la distribución del crédito, que es ayudarle al pobre, en el buen sentido de la palabra, a capturar al Estado. La palabra capturar no es mala cuando esa captura es posible por parte de todos los ciudadanos. Es mala cuando solo es posible por parte de un grupo minoritario de ciudadanos. Y resulta que el Estado solito no puede hacerlo sin saber cómo llegar al más pobre. Hace más de una década, el Banco Mundial sacó un tratado, un gran libro, una investigación, mostrando cómo era difícil para un organismo multilateral llegar a los pobres. Y sobre eso ha habido mucha literatura, pero hasta que no se trabaje desde la base, hasta que no haya organizaciones trabajando por el lado de la demanda, que ayuden a capturar al Estado, que ayuden a capturar esas líneas de crédito, unas más onerosas que otras, otras con subsidios, con ayudas muy generosas del Estado, no vamos a tener una equidad en las oportunidades. En la época en que trabajamos en el Ministerio de Agricultura, y no vengo a cobrar logros, sino más bien a manifestar frustraciones, porque hicimos muy poquito y qué difícil es el Estado. Se nos ocurrió convertir a las unidades de asistencia técnica municipal, a las UMATAS, es una obligación de cada municipio tener un centro de asistencia técnica, convertirlas en bancas de inversión, pero asociándolas por regiones. Y hubo unos avances muy importantes en eso, y esos avances están demostrados a través de los resultados que dieron cuando créditos llegaron a gentes que jamás habían soñado en poder tenerlos, y créditos con incentivos como el incentivo a la capitalización rural, que son subsidios y que son ayudas del Estado para determinadas obras prioritarias. En la época vieja, de hace mucho tiempo, yo era pequeño, la Caja Agraria realmente era un ejemplo en ese sentido, y existía un programa que se llamaba Los CEDOS. Perdonen que ahora estaba tratando de averiguar qué significa esa sigla, pero eran organizaciones que venían desde la base, trabajando con el extensionista, pero también con el contador o con el financiero o con el proyectista, para aglutinar a los campesinos que anteriormente probablemente podían sobrevivir en unidades más pequeñas. Hoy en día, con la globalización y la competencia, se requiere integración en unidades más grandes, asociatividad. Eso tiene que ir evolucionando. Hay organizaciones muy cercanas a mi experiencia, a mi corazón, como es el caso de Valle en Paz, en el Valle del Cauca. Trabaja en el Cauca y trabaja en el Valle, y tiene un nombre muy sugestivo, que fue diseñada por Rodrigo Guerrero, hoy felizmente alcalde de Cali para los pequeños, pero tristemente, ojalá que Rodrigo no nos deje expuesto a Valle en Paz, porque es una respuesta maravillosa. Valle en Paz toma al pequeño productor, que está aislado del sector financiero, que está aislado del mercado, claro, con errores, con fracasos, pero con una línea promedio ascendente de realizaciones. Trabajos que hicimos en el sur, en María la Baja, al sur de Cartagena, en una comunidad muy pobre de cultivadores de arroz, que hoy en día se convirtieron a cultivadores de palma en organización grande, pero con unas reglas de juego muy similares a las que encontramos en Costa Rica, donde tuve oportunidad de trabajar al lado de un proyecto en la zona de Cotosur, hoy en día de 8.000 palmeros pequeñitos, en promedio de 7 o 6 hectáreas en promedio,
pero en una organización enorme y con grandes economías de escala. Hay que pues trabajar desde la base. Creo que para ser bonito y para ser realista y para ser fructífera la promesa del financiamiento para el desarrollo, hay que mirar esas oportunidades y hay que mirar esa obligación que tenemos, no solamente el Estado, no solamente el gobierno, sino toda la sociedad, de apoyar la transformación desde la demanda y no desde la oferta. El Estado solito, por más eficiente que sea, seguirá siendo ofertista. Tenemos que trabajar desde la demanda para poder enseñarle al ciudadano común, en el buen sentido de la palabra, repito, cómo capturar al Estado, para él, para su familia, para el progreso, con unas reglas claras y unas reglas transparentes. Esto en términos normales, en términos de no tragedia, pero en términos también de lógica y de sentido común. Sobre eso hay teorías muy bonitas. Primero, claro, es un derecho humano fundamental. Se habla mucho de la bancarización, que es la cobertura de los servicios bancarios a todos los ciudadanos, pero no solamente con una cuenta corriente, sino con los demás servicios, no para que se vuelvan clientes simplemente de un banco, sino para que los bancos puedan tener la posibilidad, dentro de lo que se denomina el valor compartido, de volverse reales socios del desarrollo. Esos son temas fundamentales. Recuerdo, para finalizar, las enseñanzas de un gran economista que se llamó Joseph Schumpeter, a principios del siglo pasado, contemporáneo de Keynes, que fue el maestro de lo que se denominó la destrucción creativa. Él decía, con los procesos de modernización, el papel de la innovación es crear obsolescencia, pero la obsolescencia no es una palabra fea en sí. La obsolescencia se convierte en un reto para que los que quedan puedan evolucionar, innoven, adopten tecnologías. Y un instrumento fundamental para el grande, para el mediano y para el pequeño siempre será el crédito, el acceso al crédito. Por más obras de infraestructura que hagamos, por más inclusive capacitación y educación necesarísimo que hagamos, por más reformas macroeconómicas que emprendamos, si nosotros no trabajamos desde lo micro, desde lo nuclear, desde la demanda, no vamos a llevar el financiamiento al desarrollo y vamos a estar condenados a continuar multiplicando o recreando la desigualdad hacia adelante. No se trata de que todo el mundo sea igual, se trata de igualar las oportunidades, se trata de abrirle las puertas a todo el mundo por igual al acceso a esas oportunidades. Pero el aprovechamiento de cada cual de esas oportunidades va a ser desigual. Y las disparidades, como decía Schumpeter, no necesariamente son malas desde que convivan con una igualdad de oportunidades, porque esas disparidades se pueden convertir en incentivos para el progreso. Pero lo que sí no podemos nosotros olvidar es que mientras que no hagamos ese esfuerzo desde abajo, no le enseñemos al ciudadano común, y estoy hablando al más necesitado, el más olvidado y el más marginado, que es nuestro campesino, que es nuestro productor pequeño, que el Estado es para él, de que el banco es para él y que hay posibilidades de llegar asociándose con los demás y haciendo las cosas bien, pues no vamos a lograr esa equidad del desarrollo, no vamos a lograr esa igualdad de oportunidades debidamente aprovechadas. Esta era la reflexión, doctor Velilla, que quería traer con Jorge. Desde hace mucho tiempo hemos compartido esas cosas, cómo es de difícil llegarle al pobre y cómo es de difícil saber que es desde ahí que hay que trabajar. Muchas experiencias que se han señalado negativamente de desigualdad de oportunidades y de desigualdad en la repartición de los recursos se habrían ahorrado si nosotros hubiéramos emprendido como sociedad la preparación del pequeño productor para que acceda a las oportunidades que se brindan. Recordemos, el Estado es fundamentalmente ofertista, la sociedad tiene que encargarse de organizar la demanda para capturar, en el mejor sentido de la palabra, a ese Estado para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Carlos Gustavo Cano, codirector de la Junta Directiva del Banco de la República. Y a ustedes les agradecemos por su presencia en este sexto Foro Club Financiación del Desarrollo Económico y Social del País, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus, con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Gracias por su paciencia y gracias por haber estado aquí. Los esperamos nuevamente. Queremos volverlos a ver posiblemente en el próximo foro. Gracias.